Señor, tú estás en toda dificultad, aun cuando todo sea por perdido. Señor, tú eres el Dios que vence. Tú das esperanza en toda inseguridad. Señor, tú das consuelo en toda soledad. Señor, tú abres ríos y fuentes donde toda la tierra está seca. Señor, tú das vida. Tú eres nuestro Dios poderoso. Tú eres nuestro Dios todopoderoso, aquel que venció la muerte al tercer día y nos dio vida eterna. Toda gloria, toda honra sean a ti. Por amor su vida entregó. Salvación y redención me dio. Su sangre el precio pagó. Por mí. Restauró todo en mi interior. Cadenas Él rompió en mi ser. Rota fue toda maldición.
doblará, toda lengua cantará, aleluya, aleluya. Toda rodilla se doblará, toda lengua cantará, aleluya, aleluya. Toda rodilla se doblará, toda lengua cantará, aleluya, aleluya. Jesús la muerte venció, oh, Él resucitó, coronado está el Rey de majestad. Jesús la muerte venció, oh, Él resucitó, coronado está el Rey de majestad. Y de majestad. Porque un día todo ojo verá y toda rodilla se doblará delante del Señor, y toda lengua confesará que tú eres el Señor. Bienvenido a la experiencia de Palabra y Poder en línea. Estamos muy felices de que hayas escogido conectarte y adorar a Dios con nosotros. Experiencia en línea es nuestra nueva forma de hacer iglesia y nos alegramos en la oportunidad de llevar el mensaje de Dios a la iglesia local e incluso aún más allá de nuestras fronteras. Cada día estamos creando más formas para que puedas conectar con nuestra comunidad de Palabra y Poder. Puedes seguirnos en las redes sociales, Facebook, Instagram y mirarnos también en nuestro canal de YouTube. Si deseas ofrendar y bendecir la obra de Dios, puedes hacerlo digitalmente, escribiendo un mensaje directo a cualquiera de nuestras redes sociales y recibirás las instrucciones. También queremos que sepas que si en este momento necesitas oración por cualquier razón, puedes enviar tu petición por mensaje directo a cualquiera de nuestras redes sociales e incluso aquí, en los comentarios de nuestra transmisión en directo. Tenemos un equipo de oración listo y esperando orar contigo. Gracias por compartir esta experiencia junto a nosotros. Este es el tiempo de Dios. Dispongamos nuestro corazón para recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros. Aparta este momento para Él. Dios lo merece. Él tiene una palabra que puede cambiar tu vida. Iglesia Palabra y Poder. Una iglesia para las familias de todas las naciones. Muy buenos días, queridos y hermanos amados, hermanas amadas, familia, Palabra y Poder, aquí en nuestra ciudad de Curicó y también en nuestra provincia. Bienvenidos a nuestro primer culto del año 2021. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Damos gracias a Dios por todo lo bueno que Él ha sido. Seguramente un año o un fin de año extraño recibiendo el nuevo, quizás sin abrazar a sus amigos, sus vecinos, quizás solamente en el núcleo familiar más pequeño, y siempre va a ser recordado, ¿no? este año. Damos gracias a Dios por poder compartir y salir por todas nuestras plataformas digitales y usted estar conectado a nuestro culto.
quiero saludarle, como dije antes, y desearles a todos ustedes que sea un año bendecido de Dios en todas las áreas y podamos estar siendo conducidos por Él. Quiero entonces esta mañana continuar con la serie El discípulo para el siglo XXI. Quiero hablar del tema la iglesia en medio de una sociedad o de un mundo en crisis. Quiero retomar lo que estuvimos hablando en el mensaje acerca de la sociedad postmoderna, pero ahora ya aplicándola con mucho más fuerza en la participación que tenemos nosotros en la sociedad de hoy. Quiero que busque en su Biblia, en el libro de Juan, capítulo número 17. Vamos a leer el versículo 15 en adelante. Procure tener a mano su aplicación o su Biblia para que podamos dar lectura a estos pasajes. Dice así la palabra del Señor: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Es una palabra de los evangelios del Señor Jesucristo antes de ser crucificado por nuestros pecados. Está preparando el corazón de los discípulos acerca de la visión que deben tener en medio de la sociedad en que viven, de su tiempo, y también el rol que han de cumplir como discípulos del Señor. Quiero invitarles a considerar esta mañana cómo debemos vivir en una sociedad en crisis. Ya no vamos a hacer explicaciones de la sociedad, ya lo vimos hace algunos domingos. Tratamos de profundizar en qué sociedad nosotros estamos viviendo, en qué mundo tangible vivimos, en un mundo que vemos desesperado, corriendo para todos lados, tratando de encontrar solución para sus problemas. Subyace también un movimiento espiritual diabólico que aparentemente no se ve, pero está detrás del espíritu de esta sociedad que, como dije y establecí hace algunos domingos, es una sociedad sin Dios. Padre, gracias te damos esta mañana. Qué hermoso es estar aquí en esta mañana compartiendo la palabra. Señor, háblanos por tu palabra y por tu espíritu. Bendícenos, confróntanos, edifícanos, corrígenos. Necesitamos de esta palabra viva. Señor, ponemos en control todas las cosas porque están bajo tus pies. Y queremos, Señor, tener oídos abiertos y ojos abiertos para oír tu palabra y para ver las cosas nuevas que quieres enseñarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces a considerar lo siguiente en cuanto a la vida que debemos vivir como discípulos. La iglesia está compuesta de discípulos que aman al Señor, que lo buscan, que intentan crecer y madurar, de manera de transformarse en una iglesia que aprende a vivir en su contexto social y cultural, que aprende a vivir en medio de una época marcada por un corazón vacío, sin Dios y sin esperanza. Primero, la primera consideración:
la iglesia y el discípulo del Señor debe tener la comprensión de su existencia. ¿Por qué somos hijos de Dios? ¿Cuál es la razón que Él nos ha llamado al servicio de Jesucristo? ¿Qué experiencia tan especial se produjo en nosotros? Pero tiene un sustento, tiene una base donde sujetar la vida y proyectar lo que Dios quiere hacer. Debemos comprender el porqué entonces de nuestra existencia y cómo relacionarnos con el mundo en el que vivimos. Si usted se fija, el versículo 15 dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, no son del mundo. Aquí la palabra mundo es la palabra cosmos. No está refiriéndose al universo, ¿no? En términos especiales. Se está refiriendo, el cosmos o mundo aquí es el sistema de organización del mundo en el que vivimos, de nuestro planeta Tierra. El cosmos es la forma en que está organizado y la visión que tienen las personas de un mundo que ha ido creando sus propias creencias y que es afectado por su propia cultura, costumbres y tradiciones, y también en un contexto geográfico diferente unos de otros. Por lo tanto, debemos nosotros, los hijos de Dios, por eso dice el Señor que no quiere que sean quitados del mundo, no es el tiempo todavía, pero sí que nos guarde del mal. ¿Por qué? Porque no somos del mundo. Esta palabra está también coordinada con el domingo anterior, que hablamos de las cosas espirituales y celestiales. Aquí entonces la palabra dice que no somos del mundo, pero nos ha enviado para ser testimonio de Jesucristo en el mundo, en el sistema organizado, en la forma en que está establecido y garantizado, ¿cierto? A través de las leyes, a través de la cultura, a través de las creencias, haciendo una forma de vida. A ese mundo Dios nos llamó. Existimos por eso. Hemos conocido a Cristo para mostrar a Dios en nuestra vida. Tenemos una misión. Somos la esencia que puede cambiar, preservar y llevar nuevas noticias a una sociedad que hoy se debate entre lo que cree, lo que siente, lo que ve y la realidad concreta que está atravesando. Nosotros sabemos que somos sal y luz de la tierra. La sal que preserva para que el pecado de esta sociedad no avance a la velocidad que el enemigo quiere, para que nosotros como hijos de Dios, siendo esa sal que preserva de contaminación, pueda darnos el tiempo de la predicación y de la palabra de Dios. Qué importantes son estas metáforas, estas figuras de comparación que usa el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Vosotros sois la sal de la tierra, que tiene que cumplir un rol. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, porque no alumbrará. Y dice el Señor entonces, así tiene que alumbrar nuestra luz en medio del mundo, de la sociedad en la que vivimos. No podemos esconderla, para que todos vean y glorifiquen al Padre
que está en los cielos, para que vean nuestras buenas obras, para que vean el testimonio de vida, para que se den cuenta de que sí hay personas que caminan en una posición opuesta a la corriente de este siglo, a las situaciones de crisis de este siglo. La misión entonces es esa. Nuestra esencia es ser sal y luz del mundo. Es decir, no podemos, como dije hace algunos domingos, encerrarnos entre cuatro paredes. La luz tiene que ser mostrada hacia afuera. Vivimos en una sociedad que sufre, que gime por algo nuevo sin darse cuenta que aquello nuevo que el mundo necesita es Dios. La incredulidad, el ateísmo, el agnosticismo y todas las creencias erróneas acerca de Dios parecen gobernar el corazón de los hombres, pero no tienen la respuesta para enfrentar el día a día de la sociedad. Por lo tanto, la visión nuestra, ¿cuál debe ser? Alcanzar el mundo con el mensaje del Señor Jesucristo. Alcanzar el mundo con el mensaje del Señor Jesucristo. Qué difícil es, hermanos, mirar la iglesia hoy tan diversa, que nos asusta un poco. Los que hemos aprendido la palabra de Dios y tenemos temor de Dios, no quisiéramos equivocarnos jamás, porque lo que hoy la gente ve es el testimonio de la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Todos nosotros. Por lo tanto, nos está mirando esta sociedad que pueda coincidir lo que hablamos con lo que hacemos. Entonces, nuestra misión es preservar, es iluminar al mundo en el que vivimos, un mundo que no puede vivir sin Dios. Por eso estamos en crisis, entendiendo que nosotros somos hijos de Dios, que pasamos pasajeramente por este mundo. Pero la gente que no conoce a Cristo hoy necesita esperanza. No la ha encontrado en nada, ni en la ciencia, ni en la política, ni en la medicina, ni en las artes, ni en las letras, en ninguna cosa que pudiera establecer como algo concreto. ¿Por qué? Porque no tiene a Dios en su corazón. Entonces la visión de la iglesia, hermanos amados, es alcanzar el mundo, ir donde están los perdidos. Y creo que el Señor Jesucristo, a través de lo que estamos viviendo, también lo dije antes, nos está enseñando acerca de la necesidad de ir al mundo. Hay tantas formas de hacerlo. Nosotros tenemos una hermana allí con un equipo de gente de la iglesia que le ayuda, y cada fin de semana, haciendo un sencillo plato de comida, exquisito, me imagino, pero cuando lo entregan, terminan hablando del Señor, orando con la gente. Estos días estaba mirando las fotos y decía un texto en la parte superior de la bandeja cerrada que se le entrega de comida. Y yo decía, ¿cuántas cosas se pueden hacer? Algunas las hemos descubierto en el pasado, pero quizás las dejamos de hacer. Hoy día el Señor nos tiene que dar esa capacidad, esa inteligencia para situarnos en el mundo como Dios quiere. Hermanos, los creyentes han pasado a moverse en todos los estratos de la sociedad. Donde usted quiera que vaya, hay un hijo de Dios, hay un creyente. En las altas esferas de la política, en las altas esferas de la medicina y en todo lo que el mundo tiene, hay creyentes. La cuestión es cuánto somos de influencia para aquello. ¿Cuántos de ellos
en vez de ser influencia para otros, han recibido las malas prácticas, las malas formas que esta sociedad injusta tiene para guiar su mundo. Cuando llegaron ahí con una misión, con un propósito de Dios, ¿cuál? Impactar a esas personas, hacerlo bien, sujetándose a las normas, a la ley establecida que Dios respeta, a través de su testimonio y a través de sus direcciones y toma de decisiones correctas, van a mostrar al Señor Jesucristo. Entonces ahí, cuando digan que son cristianos, la gente va a entender que hay valores y principios distintos. Por eso no podemos contaminarnos, hermanos amados, con las cuestiones que vive el mundo y la sociedad. Debemos estar apegados a los principios de Dios, apegados a la palabra del Señor, apegados a lo que Dios establece para cada uno de nosotros como hijos de Dios. Él nos mandó a ser discípulos a toda criatura, pero tenemos que estar encendidos de la llama del fuego de Dios. Me impresiona la vida de Jesucristo. Los evangelios nos dan a entender que Él buscaba esos tiempos especiales para encontrarse con Dios, y lo hacía muy temprano de mañana, porque después, durante el día, todo el día, hacía su misión de enseñar, de predicar, de visitar pueblos, aldeas, y tenía compasión de las multitudes porque eran ovejas que no tienen pastor. Entonces, hermanos amados, ahí está el corazón de Jesús. Ahí está el amor de Cristo por los perdidos. ¿Cuánto ha perdido la iglesia? Ese amor de Cristo para alcanzar a los perdidos. Nos hemos enfocado en la estructura de la iglesia en cuanto a la forma de gobierno. Nos hemos enfocado hacia la excelencia, y esto está sumamente bien. Gracias a Dios por eso. Porque gracias a eso hoy podemos salir por las redes sociales y predicar la palabra. Pero no es solo eso. La iglesia no puede perder el amor por los perdidos. Yo me acuerdo cuando me convertí a los 17 años. 17 años hice mi decisión por el Señor Jesucristo. Me había criado, como lo he contado tantas veces, en un hogar cristiano con ministros del Señor. Pero yo no entendía nada. Me sabía las historias de la Biblia, pero no entendía el aspecto sobrenatural que tiene que ver con la vida en Dios, hasta que a los 17 años me di cuenta que necesitaba a Jesucristo. Y un día pude hacer una decisión. De hecho, la hice muchas veces, porque cada vez que hacía algo malo, me sentía tan mal que cuando el predicador llamaba al altar, volvía a pasar. Así que no puedo establecer una fecha única de mi conversión, pero sí el año. A los 17 años de mi vida conocí a Cristo. Cuando yo salía de la iglesia y veía a alguien en una esquina, en una cuneta, me detenía para hablar del Señor, para ayudar con lo poco que tenía. Me acuerdo que una vez iba con una Biblia muy linda que me había comprado, y cuando voy pasando hay una señora en una puerta de su casa, en la puerta de su casa, y vino tal convicción a mi vida que paso y le digo, le regalo mi Biblia. Esa mujer quedó impresionada, quedó así mirando, no me dijo nada, sino al final gracias, y yo me fui. Yo me fui contento, alegre. Es la forma que sentí, que entendí de hacerlo. Ahora, no sé qué habrá pasado con ella, pero esa acción puede cambiar la vida de una persona. Hermanos, hay tantas cosas que podemos hacer. La misión está clara, pero debemos comprender nuestra existencia. No estamos aquí solo para pasarlo bien, hermanos. No estamos aquí para predicar solo el evangelio de la prosperidad
Y predico así porque parece que para ser próspero uno tiene que predicar, ¿cierto?, de forma impresionante para causar un efecto en la gente. Hermanos, si le enseñamos solo eso a la iglesia seguirá de la forma que ha estado. Tenemos que poner la pasión por el Señor Jesucristo. Me acuerdo que en esos años anhelábamos que todos nuestros amigos que habíamos conocido en el mundo, como decimos los creyentes, se convirtieran. Salíamos a predicar solos. Le pedíamos permiso al pastor para ir a las plazas cada sábado. Éramos 3 varones y una hermana. Todos hoy somos pastores, algunos misioneros en otros países. Recordar esos tiempos nos ayudan a tener viva la pasión por los que no tienen a Jesucristo. Esa es nuestra visión y nuestra misión. Tenemos que entender profundamente nuestro llamado y por qué existimos en la tierra siendo la iglesia del Señor. Ahora, aquí hay una promesa maravillosa, en que el Señor estará con nosotros para siempre. Eso le dijo a sus discípulos. ¿Pero cuándo? Cuando hagan la obra, cuando vayan y prediquen, cuando vayan y discipulen, cuando vayan y bauticen. He aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Pero ese pasaje tiene un contexto anterior y nosotros nos saltamos todo ese contexto. Es una promesa de Dios, pero está sujeta también al rol que la iglesia debe asumir. Hermano, tengamos esta comprensión del por qué estamos en esta tierra. Número 2, la siguiente acción tiene que ser la acción de ser una voz potente, fuerte en el mundo, como lo dice Juan. No somos del mundo, estamos en el mundo. Nos puso para ir a ese mundo. Y la palabra tiene que sonar fuerte, hermanos amados. Tiene que haber una declaración del amor de Dios. No estamos para condenar, pero sí estamos para declarar la palabra de Dios. Estamos para declarar el amor de Dios a la sociedad y al mundo. Decía antes, me conmueve el corazón de Jesús hacia las multitudes. Sentía tanta compasión porque eran como ovejas que no tenían pastor, no tenían quien las guiara. Entonces, esa voz del amor de Dios debe estar en nosotros para ser proclamada. Declarar el amor a otros, el amor de Dios. Declarar los principios de Dios. Qué difícil es, hermanos, hoy día. Debemos estar atentos. Hoy debemos cuidarnos. Incluso lo que hablamos a través de las redes sociales, nosotros los pastores y los ministros. Hoy todo se escruta, se investiga, se pesa. Está la gente ahí dispuesta a ver lo que declaramos y que afecte el pensamiento que tienen. Pero la iglesia debe declarar los principios de Dios, con amor, pero debe declarar los principios de Dios. No podemos callarnos los principios que deben ser dados a conocer. Debemos declarar la fe en Dios. Usted dirá, pastor, pero ¿cómo vamos a declarar la fe si el mundo en el que vivimos es una sociedad incrédula, ignorante de realidades espirituales? Somos llamados a eso, a romper las estrategias del diablo, de Satanás, que quiere destruir este mundo. Esa es su misión.
Pero nosotros tenemos la misión de construir a través de la palabra que va a causar fe en la vida de quien escucha a la iglesia. Yo creo que la iglesia, lo dije también algunos domingos atrás, nunca ha estado más presente en la sociedad que este tiempo. No hemos estado presentes en el templo, pero seguimos siendo iglesia. Los templos, como dijo alguien, están cerrados, pero la iglesia está activa. Y como nunca se ha visualizado a la iglesia en las redes sociales, en la televisión, de diferentes maneras, quiera Dios que siempre sea por cosas buenas. Debemos tener la voz del testimonio de Dios en la vida de la gente. La gente cree a veces y tiene un error de creencia. Los que creen, porque muchos ya no creen. Aquellos que creen conciben a Dios de diferentes maneras. Algunos creen que Dios está presto a castigarlo, dejando de lado el carácter, la esencia de Dios, que es amor. Nosotros necesitamos ir al mundo con el testimonio del amor de Cristo, el amor del Padre que quiere salvar a todos los hombres. Él no quiere que nadie se pierda. Por eso debemos alzar la voz del testimonio, declarar también la injusticia y los pecados sociales. ¿Qué temor más grande a veces tenemos cuando nos toca declarar la injusticia y los pecados sociales? Lo he enseñado muchas veces. Los profetas, si usted lee los profetas, no tenían ningún temor en declarar cuando las autoridades y los reyes cometían injusticia que afectaba a la vida de su nación, que afectaba a los más necesitados y a los más pobres. ¿Eran políticos los profetas? No. Pero sí tenían que predicar la verdad del Señor Jesucristo, o en este caso en el Antiguo Testamento, la verdad de Dios. Nosotros, la verdad de Jesucristo, el Padre que envía a Jesucristo y trae un mensaje para nosotros, para dar a conocer. Hoy vivimos en un mundo injusto y hay muchos pecados sociales de esta sociedad. El más rico que subyuga al que tiene menos. El que tiene un estatus social, educacional, se cree mejor que el que no ha tenido las oportunidades para llegar a ser como él. El que de alguna manera, de su forma de vivir, castiga al que es extranjero. Pecados sociales. Aprovecharse del pobre, de la ingenuidad de algunos. Hermanos queridos, nosotros tenemos una voz. Nosotros somos la voz de Dios, como lo fue Juan el Bautista, que estaba preparando el camino del Señor. Esa voz fuerte, la vida tosca de Juan el Bautista, un hombre solitario, alimentándose de los frutos silvestres, de miel. No tenía contacto más allá que cuando bautizaba y predicaba a las multitudes. Pero era una voz fuerte que decía: detrás de mí viene uno que es más grande que yo, el cual os bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¿Quiénes somos nosotros? Esa voz de anuncio, el anuncio de la necesidad de la sociedad del mundo de hoy volverse a Dios con todo su corazón. Hermanos amados, la iglesia hemos descuidado esta verdad central. Hemos buscado otras formas. Gloria a Dios por eso. Pero hemos descuidado la esencia. Hemos descuidado la voz de amor,
la voz que dice la palabra con amor, la voz que no condena, sino que abre la puerta para que la gente venga a la salvación. Y una vez que viene a la salvación, los principios de Dios, al igual que lo que ocurrió con nosotros, moldearán la vida de aquella persona. A veces los queremos cambiar estéticamente, los queremos cambiar de la forma en que visten o en que hablan. Hermanos, la voz de Dios, esa voz profética que hay en nosotros, debe ir para convencer, traer convicción al corazón de las personas y no a aspectos culturales, a costumbres, sino a una cuestión que es netamente espiritual, y la iglesia tiene el Espíritu Santo de Dios para hacerlo. Número 3. La tercera acción: asumir la autoridad delegada. Si vamos a los evangelios, nos dice: toda potestad me es dada, dice Jesucristo, en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Qué está diciendo el Señor? Tengo toda la autoridad. Tengo todo el poder. Ahora está sobre ustedes y ustedes vayan. Ahora, esa palabra es muy importante, no siempre la entendemos. Entonces el Señor nos ha capacitado con autoridad espiritual. Nos ha sido delegado. Por lo tanto, nuestra vida es una vida de victoria en el ámbito espiritual. Nosotros no nos creemos, hermanos amados, lo que las Escrituras nos dicen. A veces no creemos lo que somos. A veces no entendemos lo que somos. Pero el darnos cuenta de esta palabra y muchísimas otras palabras que hay en los libros del Evangelio, los Evangelios y en las cartas del apóstol Pablo y cartas pastorales, nos vamos a llenar de ese conocimiento práctico para llevar a cabo la obra del Señor. Debemos recuperar el terreno que hemos perdido. ¿Sabe, hermano? Cuando la iglesia se encierra entre cuatro paredes, pierde terreno. No está donde están los perdidos. Y no estoy hablando de formas, porque cuando hablamos de salir de la iglesia, los hermanos que somos más estructurados y mayores, lo único que concebimos es el hermano que está predicando en la esquina, o el evento, o la campaña. Hay muchas otras formas de ir con el Evangelio al lugar donde se necesita. No tenemos que encerrarnos, no tenemos que dejar de hacer lo que hicimos, pero también hacer cosas nuevas. ¿Cómo? Por la autoridad que Dios nos ha dado, por el poder que Dios nos ha dado. Y debemos recuperar el terreno perdido. Hermanos, le hemos cedido tanto terreno al diablo. En los hogares de los hijos de Dios, de los creyentes, se le ha cedido tanto terreno al diablo que aquellos pequeños, aquellos hijos que se criaron en la casa de Dios, se criaron con la estructura y la enseñanza de la palabra de Dios, después cuando salen a la realidad del mundo son absorbidos por todas estas creencias filosóficas y por las conductas equivocadas del hombre sin Dios. Le hemos cedido terreno. No hemos actuado con autoridad espiritual. No hemos cerrado, no hemos resistido al diablo. La palabra dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. Hermano, usted y yo somos capacitados por Dios por medio de su Espíritu. Debemos pelear la buena batalla. Eso dijo Pablo: he peleado la buena batalla.
Debemos pelear en este tiempo, pero tenemos que ir al frente con el poder y la autoridad del Señor. No podemos ir por un nombre de una iglesia en particular, de un personaje que ha sido sublimado y levantado en un altar que no le corresponde, porque la iglesia es de Jesucristo y de nadie más. Todos los que ministramos en la iglesia somos siervos de Dios, son siervas de Dios. Y muchas veces vamos en nombre de aquello. El nombre de Jesucristo es poderoso. Y Él delegó autoridad sobre sus discípulos. Y nosotros hoy somos los discípulos del Señor. Debemos cumplir ese propósito, hermanos. Si usted se pregunta, ¿para qué estamos en la tierra? ¿Para qué está la iglesia en la tierra? Para cumplir el propósito de ser, ¿cierto?, una autoridad, de asumirla. Hermanos, todo lo que la iglesia hace es sobrenatural. A veces no nos damos cuenta. A veces pensamos que lo estamos haciendo bien por las capacidades naturales de las personas. Y nos olvidamos que aparte de las capacidades naturales que tienen los hermanos para crecer y avanzar en la obra de Dios, está respaldada por una gracia, por un poder, por dones que han sido puestos en ellos para llevar a cabo la misión de la iglesia. Debemos aprovechar esas capacidades, en la medida que nosotros asumimos una autoridad espiritual. La palabra será predicada y va a correr con fuerza, porque nosotros somos hijos de Dios, representantes de Dios, y tenemos la autoridad de Dios. En 1 Corintios nos dice que tenemos el ministerio de la reconciliación. Vivimos en un país que ha peleado por la reconciliación. Es extraño. Llevamos años y décadas tratando de llegar a reconciliar polos totalmente opuestos, hablando políticamente o ideológicamente. El único que puede reconciliar a los pueblos es Dios, y el único que puede reconciliar al hombre con Dios es el Señor Jesucristo, que es el único puente para llegar al Padre. Y esa autoridad de predicar nos ha sido dada a nosotros, y nos asiste a nosotros la responsabilidad de poder hacerlo, cumplir el propósito de Dios. La iglesia, hermanos amados, debe ejercer un liderazgo en medio de la sociedad en crisis. ¿Dónde está la iglesia? Debe ser visible, y gloria a Dios porque ha ido haciéndose más visible, cada vez más visible. Hermanos, hay tanta gente que habla. Usted puede entrar a las redes sociales, a un programa de televisión, y hay gente que habla cada cosa sin sentido. La iglesia tiene una palabra de fe, de esperanza, de seguridad. La solución única es Jesucristo, y la gente debe venir al conocimiento de la verdad. Pero ¿cómo vendrán si no hay quien les predique? ¿Y cómo irán aquellos predicadores si no hay quien los envíe? Debemos entonces cumplir con la misión, con el propósito de Dios. La iglesia debe ejercer un liderazgo en medio de esta sociedad. Usted dirá, pero ¿cómo, pastor, vamos a ejercer un liderazgo? Vamos a ejercer un liderazgo porque tenemos una palabra poderosa. Tenemos vidas cambiadas, transformadas, hay testimonios. Las mismas autoridades han reconocido aquí en nuestro país que la iglesia cristiana evangélica es la única que ha tenido los resultados que ha tenido tan altos de personas recuperadas de adicciones. Los gobiernos manejan miles y miles de dólares para programas especiales para sacar a la gente de la drogadicción y de otras sustancias. Pero los porcentajes de rescate de esas personas son muy bajísimos. La iglesia sin recursos,
sin lugares adecuados, pero con un mensaje fuerte, ha logrado establecer cambios en muchas personas. Por eso que la voz de Dios debe sonar fuerte en nuestra vida. Yo le invito, hermano, a poner su vida delante del Señor. Nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de poder nutrirnos de la gracia, del poder de Dios, de la presencia de Dios. La iglesia que está en avivamiento constante es una iglesia que va a poder ejercer su llamado, su ministerio. Lo mismo que un ministro si no tiene el Espíritu Santo y la palabra de Dios, puede ser experto en muchas cosas, pero si no tiene el fuego de Dios no va a lograr nada. La iglesia no logrará nada si no está saturada por el poder de Dios, recibiendo la autoridad espiritual para luchar contra las huestes espirituales de maldad y vencer en la tarea. Yo quiero invitarle a orar esta mañana. Hemos mirado la palabra de Dios. El Señor nos ha exhortado. Ahora nos toca a nosotros decidir si queremos ser parte de esta iglesia que se moviliza, que se mueve, que acciona, pero no por hacer actividades, sino por la palabra de Dios, porque nos hemos llenado de programas y de actividades. Estoy hablando en general la iglesia, pero ¿cuántas de ellas tienen que ver con la evangelización? Es una buena pregunta para hacernos. ¿Cuánto usted y yo dedicamos para llevar a cabo el plan de Dios de alcanzar a otros? Disponga su corazón esta mañana. Padre, gracias. Yo te pido, Señor, que sigas hablando a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Yo te pido, Señor, que en esta mañana la iglesia sea bendecida, desafiada y saturada con una palabra que pueda mover sus cimientos más profundos para ir, para avanzar. Nada puede detenernos, ni siquiera la contingencia que vivimos podrá detenernos, porque la iglesia no se puede destruir, sino que está siendo edificada. Padre, llénanos de esa palabra, bendícenos, danos pasión, danos fuego para alcanzar a los que te necesitan. Vivimos en un mundo en crisis, en un mundo lejos de Dios. Nosotros tenemos un tesoro en nuestras manos. Señor, perdónanos porque muchas veces hemos descuidado eso tan preciado que está en nosotros. Y yo te pido que ahora, mientras oramos, Señor, una convicción de tu Santo Espíritu venga sobre nosotros para desafiarnos, para ir a más, para alcanzar lo que tú esperas de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Le invito a seguir meditando esta palabra. Le invito a seguir apropiándose de esta palabra. Que usted y yo volvamos a tener los sueños que teníamos cuando recién conocimos al Señor y queríamos hablarle a todo el mundo. Hoy día podemos hacerlo. Podemos llegar a muchos y podemos alcanzar a muchos a través de esa autoridad, de ese poder, a través de la conciencia que tengamos de lo que somos, a través de todas las maneras posibles, llegar a todo lugar y a toda persona al conocimiento de la verdad. Quizás haya un amigo aquí, también una amiga que nos está siguiendo esta mañana, que no conoce a Jesucristo en una relación personal. A lo mejor sabe de Dios, a lo mejor incluso se ha congregado, pero no ha tomado una decisión por el Señor. Yo le invito a hacer esta oración conmigo, a pedirle a Dios que entre a su corazón, que lo transforme, que lo cambie. En este momento queremos rendir nuestra vida y nuestro ser delante de tus pies, porque solo ahí nuestras inseguridades y nuestras cargas se van. Tu presencia es nuestra plenitud. Solo a tus pies. En mi inseguridad te pude ver. Solo tu amor sostuvo mi fe.
a tus pies. He buscado en otras cosas llenar mi ser. Solo tú me cautivaste, saciaste mi sed. Mil veces he fallé y tu gracia encontré. Me liberaste, yo hoy te puedo ver. Y aún sabiendo mi condición, tu gracia me salvó. Entrego mi vida, lo que soy, solo a tus pies. Tú estás aquí, te puedo sentir tan fuerte sobre mí. Tú estás aquí, rindo mi ser solo a tus pies, a tus pies. Rendimos solo a ti. Y aún sabiendo mi condición, tu gracia me salvó. Entrego mi vida, lo que soy, solo a tus pies. Tú estás aquí, te puedo sentir tan fuerte sobre mí. Tú estás aquí, rindo mi ser solo a tus pies, a tus pies. Rendimos solo a ti. Estamos más conectados que nunca. Sin importar la distancia, juntos somos iglesia. Gracias por compartir junto a nosotros una nueva experiencia en línea. Siempre serás bienvenido tal y como eres. El Salmo 57 dice: Él mandará ayuda del cielo para rescatarme. Mi Dios enviará su amor inagotable y su fidelidad. Entonces, podemos descansar en Dios. Trae tus cargas delante de su cruz. De seguro, Él tendrá la respuesta. Si hoy hiciste la oración de fe y recibiste a Dios en tu corazón, nos encantaría conocerte y orar por ti. Dios no te está pidiendo que hagas una promesa que no puedas cumplir, solo pide que creas en una promesa que solo Él puede cumplir en tu vida. Te invitamos a seguir nuestras páginas en Facebook, Instagram y puedes también suscribirte a nuestro canal de YouTube. Gracias por compartir esta experiencia junto a nosotros. Iglesia Palabra y Poder, una iglesia para las familias de todas las naciones.